Capítulo 1. El despertar del movimiento invisible. Todo ser humano nace con una fuerza adentro. Un impulso interno que no se puede medir con métricas externas, ni se puede capturar en estadísticas. Es un fuego sutil, muchas veces silencioso, que no grita ni exige, pero que jamás se apaga. Es la voz del movimiento. No el movimiento físico, no la carrera sin sentido, no la adicción a estar ocupado. Me refiero al movimiento real, el que sucede en lo más íntimo de tu conciencia. El que te empuja a crecer, aunque nadie te mire. El que te transforma, aunque el mundo todavía no lo note. El que cambia tu alma, aunque tu entorno siga igual. Pero el problema no es que no tengamos esa fuerza. El problema es que la olvidamos. La adormecemos con excusas cómodas, con rutinas automáticas, con verdades heredadas que jamás cuestionamos. Nos vendieron la idea de que crecer es un salto, una transformación radical, un cambio explosivo. Nos hicieron creer que el éxito llega en forma de revelación, de momento mágico, de suerte bendita. Y así, esperamos. Años. Décadas. Enterramos nuestro poder esperando ese instante grandioso que nunca llega. Y mientras esperamos lo grande, ignoramos lo pequeño. Porque nadie nos enseñó que crecer un 1% cada día no suena épico, pero es lo más cercano a la alquimia que existe. No es sexy. No se viraliza. No genera ovaciones instantáneas. Pero es lo que transforma completamente la estructura de tu realidad, milímetro a milímetro, átomo a átomo, creencia a creencia. Benjamin Franklin lo sabía. Se levantaba cada mañana con una sola pregunta: ¿qué bien haré hoy? No buscaba la perfección. No buscaba la fama. Buscaba la mejora continua. La excelencia como práctica diaria. La virtud como decisión constante. Franklin entendió lo que el mundo todavía no ha entendido, que los imperios no se construyen con revoluciones súbitas, sino con decisiones mínimas repetidas con feroz intención. ¿Y tú? ¿Te has detenido a mirar cómo estás usando tus pequeños momentos? Porque eso que haces cuando nadie te ve, eso que eliges cuando podrías rendirte, eso que corriges cuando nadie te lo exige, es lo que define el curso real de tu vida. El 1% no tiene que ver con motivación. Tiene que ver con integridad. Con identidad. Con quien decides ser en los espacios invisibles, donde el ruido del mundo se calla y solo queda tu conciencia. No estás compitiendo con el que corre más rápido. Estás compitiendo con tu versión de ayer. ¿Eres más sabio que hace una semana? ¿Eres más paciente que hace un mes? ¿Tienes más visión que hace un año? Esa es la única competencia que importa. Esa es la única guerra digna de ser peleada. Thomas Edison no inventó la bombilla en una noche de genialidad. Fracasó 1000 veces. 1000, pero cada intento fue un 1%. Cada error, una pulgada hacia adelante. Cada día sin resultados, un paso silencioso en la dirección correcta. Y cuando finalmente encendió la luz, el mundo aplaudió su momento de gloria, pero ignoró sus años de microcrecimiento. Lo mismo ocurre contigo. Nadie aplaude cuando eliges no rendirte. Nadie celebra tus pequeñas victorias internas. Nadie ve cuando luchas contra tu pereza, contra tu miedo, contra tus inseguridades. Pero eso no significa que no cuenten. Eso no significa que no importen. Eso significa que son reales. Y lo real no necesita validación para existir. Henry Ford transformó la industria no porque pensara en grande una sola vez, sino porque pensaba en grande todos los días, de formas pequeñas, constantes, disciplinadas. Construyó el primer modelo de automóvil accesible para todos, y lo hizo a través de un sistema, no de un milagro. El poder del 1% no está en lo que logras, sino en lo que repites. Pero hay algo más profundo que tienes que entender: crecer un 1% cada día no es solo una estrategia de éxito, es un acto de resistencia espiritual. En un mundo que premia la inmediatez, tú eliges la constancia. En una cultura que glorifica los atajos, tú eliges el proceso. En una era de distracción crónica, tú eliges el enfoque. Y eso requiere coraje. Porque el 1% no te hace sentir poderoso de inmediato. No te da la dopamina fácil. No te da la validación externa. Te deja solo contigo mismo, enfrentando lo que eres. Y eso es lo que más teme la gente, verse con claridad.
Pero tú no eres como todos. Si estás escuchando esto, es porque dentro de ti hay una chispa que se niega a morir. Una parte de ti que ya no soporta vivir en pausa. Que está harta de repetir los mismos ciclos. Que quiere más. No por avaricia. Sino por responsabilidad. Porque sabes, aunque a veces lo niegues, que tu vida tiene un peso, una dirección, una misión. Y esa misión no empieza cuando todo esté alineado. No empieza cuando tengas tiempo, recursos o apoyo. Empieza ahora. En esta decisión. En este segundo. En este micro paso que puedes dar, aunque sea solo por un 1%. El crecimiento no grita. Susurra. Y si no estás en silencio, no lo escuchas. Crecer un 1% cada día no significa hacer más. Significa hacer mejor. No significa exigirte más horas. Significa vivir con más intención. No se trata de cantidad. Se trata de profundidad. Se trata de que cada acto, por mínimo que sea, esté conectado a tu visión, a tu identidad, a tu propósito más profundo. Walt Disney no era un simple soñador. Era un ejecutor. Cada día avanzaba, aunque nadie lo entendiera. Aunque le cerraran puertas. Aunque se burlaran de él. Su mundo interior era más fuerte que el rechazo externo. Y esa es la clave: cuando tu visión es más real que tus obstáculos, ningún fracaso puede detenerte. Tu vida entera es una suma de pequeñas decisiones. No estás donde estás por un solo evento. Estás aquí por miles de elecciones diarias. Algunas conscientes. Otras automáticas. Algunas valientes. Otras temerosas. Pero cada una construyó el camino que hoy pisas. Y si tú construiste este camino, también puedes construir uno nuevo. Uno más claro. Más firme. Más alineado con quien sabes que puedes ser. Pero no lo harás en un día. Ni en una semana. Ni siquiera en un año. Lo harás un 1% a la vez. No porque sea lento, sino porque es real. No porque sea cómodo, sino porque es eterno. Esto es una revolución silenciosa. Una guerra sin aplausos. Una batalla donde tu única victoria es ser mejor que tú mismo. Y no hay gloria más grande que esa. Capítulo 2. La mentalidad es el terreno donde todo crece o muere. Todo lo que eres hoy, todo lo que tienes, todo lo que has logrado, y también todo lo que has perdido, lo que postergas, lo que no te atreves a enfrentar, no nace del mundo externo, no nace de tus circunstancias, no nace de tu historia familiar ni de tu entorno social, sino de un espacio mucho más profundo, mucho más íntimo y mucho más poderoso: tu mentalidad. Porque tu mente no es solo un contenedor de ideas. Es un filtro. Es un juez. Es un arquitecto. Es un sistema vivo que interpreta cada cosa que te sucede y la transforma, sin que te des cuenta, en una narrativa interna que luego se convierte en tu forma de vivir. Y lo más peligroso de esa narrativa no es que sea falsa. Es que parece tan real que nunca la cuestionas. Te repites: así soy yo, esto no es para mí, es muy tarde para cambiar, nunca fui bueno en esto, necesito que las cosas estén perfectas para comenzar. Y esas frases, que parecen pensamientos inocentes, en realidad son cadenas invisibles que se adhieren a tu identidad, que programan tu lenguaje, que sabotean tus decisiones y que, sin que lo sepas, están condicionando cada resultado de tu vida. Por eso, cuando hablamos de crecer un 1% cada día, no hablamos solo de hábitos, ni de productividad, ni de eficiencia. Hablamos de comenzar por el terreno donde todo crecimiento debe enraizarse: tu mentalidad. Porque una semilla no puede germinar en un suelo contaminado. Y tu potencial, por más grande que sea, no puede manifestarse si está sembrado en una mente que duda de su valor, que vive paralizada por el miedo, que ha aprendido a conformarse con lo que otros consideran suficiente. Andrew Carnegie, el magnate del acero, no se convirtió en uno de los hombres más influyentes de su tiempo por tener contactos, ni por heredar riqueza, ni por suerte. Nació en una familia pobre. Trabajó desde niño, y fue su mentalidad, una forma radical de pensar, una visión interna que no aceptaba límites heredados, lo que lo transformó en un imperio humano. Mientras otros veían escasez, él veía posibilidad. Mientras otros se quedaban atrapados en lo que eran, él pensaba obsesivamente en lo que podían llegar a ser. No se trataba de arrogancia. Se trataba de convicción.
Y la convicción no nace del ego. Nace del entrenamiento. Tu mentalidad no se forma de un día para otro. Se moldea. Se condiciona. Se instala como un sistema operativo invisible que define cómo respondes a todo lo que te ocurre. Por eso, si no dedicas tiempo a reprogramarla, seguirás repitiendo patrones disfrazados de decisiones. Seguirás diciendo yo elijo esto, cuando en realidad no estás eligiendo nada, estás obedeciendo una programación antigua que otros instalaron por ti, sin tu permiso consciente. Cambiar tu mentalidad es el 1% más difícil y más necesario. Porque no es visible. No se nota en el cuerpo. No se mide con cifras. Es interno, es lento, es incómodo. Pero es ahí donde está todo el poder. Porque cuando cambias la manera en que piensas, cambias la manera en que ves. Y cuando cambia lo que ves, cambia lo que crees que es posible. Y cuando cambia lo que crees que es posible, cambia lo que estás dispuesto a intentar. Y lo que estás dispuesto a intentar cambia completamente el futuro que estás construyendo. La mayoría de las personas no logra avanzar no porque les falte capacidad, ni porque les falte tiempo, ni porque no tengan recursos, sino porque su mentalidad sigue atrapada en la versión antigua de sí mismos, esa que se formó a base de miedo, de experiencias mal digeridas, de fracasos que nunca fueron entendidos como aprendizaje. De palabras hirientes que se convirtieron en verdades internas que hoy operan en silencio. Cuando Abraham Lincoln fue derrotado una y otra vez en su carrera política, cuando perdió elecciones, negocios, relaciones, prestigio, y aún así siguió adelante, no fue porque no sintiera dolor o fracaso. Fue porque su mente no se definía por el resultado inmediato. Estaba en otro plano. Su sentido de propósito era más fuerte que la frustración. Su identidad no se construía con las victorias externas. Se sostenía en algo más profundo, más firme, más eterno. Y eso es lo que tú tienes que construir, una mente que no dependa de lo que ocurre afuera para mantener su dirección interna. Una mente que no reaccione a cada obstáculo como si fuera un ataque personal. Una mente que, incluso en medio del caos, sea capaz de sostener la decisión de avanzar, de crecer, de elevarse, aunque sea un 1%, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo vea, aunque no haya garantía de éxito inmediato. Porque tu mente no está diseñada para que vivas en supervivencia. Está diseñada para que evoluciones. Pero nadie lo hace por ti. Nadie va a entrar en tu cabeza y limpiar las creencias que no te sirven. Nadie va a silenciar la voz del miedo. Nadie va a reescribir el guión de tu infancia, ni a reconfigurar tu autodiálogo interno. Esa tarea es tuya. Y no ocurre de golpe. Ocurre como todo lo verdadero, poco a poco. Día tras día. Decisión tras decisión. Un 1% cada vez. Y si entiendes eso, si realmente lo entiendes, entonces dejas de buscar el gran cambio y comienzas a hacer el verdadero trabajo. El que nadie ve. El que no se comparte en redes sociales. El que no te da likes, pero te da libertad. Porque cuando tu mentalidad se vuelve fuerte, flexible, entrenada, enfocada, nada puede detenerte por completo. Puede que tropieces. Puede que caigas. Pero no te quedas en el suelo. Porque sabes quién eres. Y eso vale más que cualquier éxito pasajero. Cada mañana es una nueva oportunidad para elegir desde dónde vas a pensar. Desde el miedo o desde la expansión. Desde la carencia o desde la posibilidad. Desde la duda o desde la confianza. No porque estés seguro de todo, sino porque has decidido que tu voz interna no va a ser más el eco de tus heridas, sino el diseño consciente de tu evolución. Ahí comienza todo. En el terreno invisible de tu mentalidad. Si cultivas ese terreno con intención, con disciplina, con verdad, el resto crece solo. Porque cuando la raíz es fuerte, el árbol no se quiebra con el viento. Y tú no estás aquí para ser una hoja más. Estás aquí para ser raíz. Estás aquí para sostenerte en tu verdad. Estás aquí para crecer. Un 1%. Cada día. Sin excusas. Sin pausa. Sin permiso. Capítulo 3. Tus creencias, las leyes no escritas que gobiernan tu realidad. Antes de que puedas cambiar tu vida, antes de que puedas construir hábitos sólidos, antes de que puedas sostener una disciplina real, antes incluso de que puedas diseñar una visión que tenga poder suficiente para guiar tus días,
Hay algo que debe ser confrontado sin piedad, desmontado pieza por pieza, cuestionado hasta la médula, y ese algo no es lo que haces, ni lo que sientes, ni siquiera lo que piensas conscientemente, sino lo que crees, porque tus creencias son el código fuente desde donde se ejecuta toda tu vida, el sistema operativo invisible que determina que te atreves a intentar, que estás dispuesto a soportar, que consideras posible, más profundo aún, que consideras que mereces. La mayoría de las personas vive sin darse cuenta de que cada elección que hacen, cada excusa que repiten, cada límite que aceptan como inamovible, tiene su origen en una creencia que ni siquiera recuerdan haber adoptado, una frase escuchada en la infancia, una experiencia mal interpretada, una crítica no procesada. Una comparación constante que con el tiempo se convirtió en ley interna, en un yo soy así que se repite con naturalidad pero que funciona como una cárcel conceptual que clausura el potencial antes de que tenga oportunidad de manifestarse, y por eso no basta con tener buena actitud, ni con consumir información positiva, ni con forzarte a pensar en grande si no estás dispuesto a destruir lo que, a nivel subconsciente, sigue operando como tu verdad absoluta. Porque todo lo que haces, o evitas hacer, no es el resultado directo de tu lógica, sino de tus creencias profundas, esas que ni siquiera sabes que tienes hasta que alguien te las desafía, hasta que la vida te confronta, hasta que una parte de ti quiere avanzar y otra parte, sin saber por qué, se sabotea, se esconde, se paraliza. Y te dices que es falta de motivación o de energía, cuando en realidad es un conflicto entre tu deseo consciente de crecer y tu sistema inconsciente de creencias que te dice que no es seguro, que no es para ti, que mejor no te expongas, que lo que tienes ya es suficiente. Y ahí es donde empieza la verdadera batalla, no afuera, sino adentro. No con lo que haces, sino con lo que permites seguir creyendo. Porque si crees que no eres suficiente, todo lo que hagas estará teñido por esa creencia. Aunque hables con confianza, tu energía estará filtrada por la duda. Aunque tomes acción, lo harás desde el miedo a fallar. Aunque logres algo, no podrás sostenerlo porque tu mente no lo verá como parte de tu identidad sino como una excepción accidental. Y lo que vives como una excepción, lo saboteas para volver al punto de referencia emocional que consideras normal. Las creencias son como raíles invisibles, no importa cuánto acelere tu tren, siempre estás yendo en la dirección que esos raíles permiten. Por eso no puedes cambiar tu destino sin cambiar primero las vías internas por las que te mueves. No puedes hablar de crecer un 1% cada día si no estás dispuesto a desafiar cada creencia que te dice que estás roto, que ya es tarde, que necesitas algo externo para empezar, que el éxito es para otros, que tú no naciste para brillar, que la disciplina no es lo tuyo, que eres perezoso por naturaleza, que eres emocionalmente inestable, que los grandes cambios no son para ti. Nada de eso es verdad. Pero todo eso puede parecerlo si tu mente lo acepta sin cuestionarlo. Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de imaginación. Imagina que hubiera creído eso. Imagina que hubiera convertido esa crítica en una verdad interna. No habría habido Disneyland. No habría habido Mickey. No habría habido infancia mágica para generaciones enteras. Pero él no lo hizo. Él eligió creer otra cosa. Y esa elección lo cambió todo. Porque cuando decides cambiar tus creencias, no solo cambias tu pensamiento. Cambias tu mundo. Las creencias no son hechos. Son historias. Y como toda historia, pueden ser reescritas. Pero para hacerlo, necesitas primero hacerte consciente de cuál es el guión actual. ¿Qué historia estás repitiendo sobre ti? ¿Qué etiquetas llevas pegadas desde hace años? ¿Qué conclusiones sacaste de eventos pasados que ahora operan como límites emocionales? ¿Qué frases has normalizado que están moldeando la manera en que ves el presente y proyectas el futuro? Cambiar una creencia no es tan simple como decir voy a pensar diferente, porque no basta con cambiar la idea, tienes que atacar la estructura que sostiene esa idea, tienes que desmontar la evidencia emocional que has acumulado para justificarla, tienes que reemplazarla con una narrativa más elevada, más consciente, más alineada con quien quieres llegar a ser. Y eso requiere trabajo, incomodidad, persistencia, porque una creencia no desaparece con afirmaciones bonitas, desaparece cuando dejas de actuar como si fuera verdad. Por eso, crecer un 1% cada día no es solo cuestión de disciplina externa.
Es una revolución interna. Es preguntarte, todos los días, cuál es la creencia que está limitando tu siguiente paso. Es enfrentarte a ti mismo con radical honestidad. Es escuchar tus excusas y entender que detrás de cada una hay una creencia que necesita ser transformada. Es dejar de vivir como víctima de tus pensamientos y empezar a vivir como autor de tu mentalidad. Cada vez que te digas yo no soy así, detente y pregúntate, ¿quién dijo eso? ¿Cuándo lo acepté? ¿En qué momento decidí que esta limitación me define? ¿Y qué pasaría si hoy elijo creer algo diferente? Porque sí, tú puedes elegir tus creencias. No es inmediato. No es cómodo. Pero es posible. Y no hay crecimiento real sin esa elección constante. Crecer un 1% cada día significa también cuestionar un 1% más cada día de todo lo que das por hecho. Significa elegir una creencia más empoderadora. Significa actuar como si ya creyeras en ti, aunque todavía estés aprendiendo a hacerlo. Significa construir una nueva identidad, no basada en el pasado, sino en el futuro que has decidido crear. Porque al final, no vives según lo que es real. Vives según lo que crees que es real. Y cuando cambias lo que crees, cambias lo que es posible. Capítulo 4. Claridad. Ver con precisión para avanzar sin ruido. La mayoría de las personas no está perdida porque no tenga talento, ni porque le falte motivación, ni porque la vida le haya jugado una mala carta, sino porque no tiene claridad, y no me refiero a tener un plan detallado o una lista de metas, sino a ese tipo de claridad que corta como una navaja, que ordena el caos mental, que filtra la voz del mundo y te permite escuchar la única voz que realmente importa, la tuya. Porque la claridad no es saber qué quieres mañana, es saber quién eres hoy. Es poder nombrar con precisión lo que quieres, lo que no quieres, lo que estás dispuesto a tolerar y lo que ya no estás dispuesto a negociar. Es ese estado interno donde no necesitas que todo esté resuelto, pero sí necesitas que todo esté alineado. Y cuando no tienes claridad, lo pagas con distracción. Lo pagas con desgaste. Lo pagas con un tipo de cansancio que no viene del esfuerzo físico, sino de vivir dividido, de correr en círculos, de cargar demasiadas versiones de ti mismo sin saber cuál es real. Porque cuando no sabes qué estás buscando, cualquier cosa te entretiene. Y cuando cualquier cosa te entretiene, cualquier cosa te desvía. Y cuando cualquier cosa te desvía, terminas creyendo que estás avanzando, cuando en realidad solo estás dando vueltas dentro del mismo patrón de siempre. La claridad es la condición previa de toda acción significativa. Sin ella, cualquier esfuerzo se vuelve errático. Sin ella, cada paso genera más confusión que dirección. Sin ella, incluso el hábito más positivo puede convertirse en un ritual sin alma. La claridad es lo que le da propósito a cada acción. Es lo que convierte el movimiento en avance real. Es lo que transforma la disciplina en una fuerza liberadora, en lugar de convertirla en una obligación vacía. Porque cuando sabes exactamente por qué estás haciendo lo que haces, el esfuerzo pesa menos, el sacrificio deja de sentirse como pérdida, y el dolor se convierte en parte del camino, no en un obstáculo para evitar. Y no se trata de tener claridad una vez. Se trata de tener el coraje de renovar tu claridad todos los días. Porque la vida cambia. Tú cambias. Lo que antes te inspiraba, hoy puede pesarte. Lo que antes tolerabas, hoy te limita. Lo que antes te parecía imposible, hoy está a tu alcance. Y si no estás dispuesto a ajustar tu visión, a reformular tu ruta, a reescribir tus mapas internos, entonces terminarás siendo prisionero de una versión caduca de ti mismo, defendiendo una dirección que ya no vibra con tu alma, pero que sigues recorriendo por costumbre, por miedo, por lealtad a una meta antigua que ya no te representa. La claridad requiere honestidad brutal. Requiere que mires de frente tus decisiones. Que dejes de justificar lo que no está funcionando. Que te preguntes con profundidad, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Esto que hago cada día me está acercando o alejando de la vida que quiero? ¿Estoy viviendo en coherencia o estoy sobreviviendo en modo automático? Y esas preguntas no son cómodas. No están diseñadas para tranquilizarte. Están diseñadas para desnudarte. Para interrumpir el ruido. Para sacudirte hasta que dejes de postergar lo que sabes que tienes que cambiar. Thomas Edison no se convirtió en el inventor más prolífico de la historia porque tuviera más ideas que los demás.
Se convirtió en eso porque tenía una claridad obsesiva sobre lo que quería crear. No dudaba del valor de su búsqueda, aunque los resultados tardaran en llegar. Y eso es lo que la claridad te da, dirección emocional. Te da una razón para sostenerte cuando el proceso se vuelve oscuro. Te da anclaje cuando los resultados aún no llegan. Porque cuando sabes que estás construyendo, puedes tolerar mejor los días donde nada parece moverse. Y aún así, muchas personas confunden claridad con rigidez. Creen que tener claridad significa tenerlo todo planeado, que es trazar un camino y no desviarse jamás. Pero eso no es claridad. Eso es control. Y el control no construye grandeza. La claridad verdadera es flexible. Es viva. Es un faro, no un túnel. No te obliga a caminar una sola línea recta, pero sí te recuerda hacia dónde estás yendo. Y eso es lo que te salva cuando el mundo te bombardea con opciones, con voces, con presiones externas que quieren decirte cómo deberías vivir tu vida. Si no tienes claridad, terminarás adoptando los sueños de otros. Las metas de otros. Las definiciones de éxito que otros inventaron. Y luego te preguntarás por qué, incluso cuando logras cosas, no te sientes pleno. No te sientes completo. No te sientes libre. Y la respuesta es simple, porque no era tu camino. Era un camino alquilado. Prestado. Diseñado desde la mente, pero nunca validado por el alma. La claridad no es algo que se encuentra. Es algo que se decide. Se construye. Se actualiza. No llega desde afuera. Llega desde el silencio. Desde la pausa. Desde el momento incómodo donde dejas de actuar por inercia y empiezas a pensar con intención. Desde la valentía de parar, aunque eso signifique decepcionar expectativas. Desde el compromiso de alinearte, aunque eso implique empezar de nuevo. Y lo más poderoso es que no necesitas tener claridad sobre toda tu vida. Solo necesitas claridad sobre tu siguiente paso. Sobre tu siguiente 1%. Porque el verdadero crecimiento no se basa en tener todo el mapa, sino en avanzar con firmeza en la dirección que sabes que es tuya. Y eso, aunque no lo parezca, ya es claridad. Así que hoy, antes de hacer más, de buscar más, de correr más, detente y pregúntate, ¿qué estoy construyendo realmente? ¿Qué estoy alimentando con mis acciones diarias? ¿Esta rutina que vivo, me acerca o me anestesia? Porque si no puedes responder eso con claridad, entonces nada de lo que hagas tendrá el impacto que deseas. Porque sin dirección, toda energía es desperdiciada. Y tú no estás aquí para desperdiciarte. Estás aquí para afinarte. Para enfocarte. Para moverte como un rayo, no como una hoja al viento. Estás aquí para elegir con intención. Para vivir con precisión. Para crecer, sí, pero crecer en la dirección correcta. Capítulo 5. Visión. Caminar hacia un futuro que aún no existe como si ya fuera real. Tener una visión no es soñar despierto, no es escribir frases inspiradoras en un tablero, no es imaginar una vida perfecta para escapar de la realidad que no te gusta. Tener una visión es sostener con absoluta convicción una imagen interna de lo que puedes llegar a ser, no porque ya sepas cómo lograrlo, sino porque sabes, en lo más profundo de tu ser, que seguir viviendo sin esa visión clara sería una traición silenciosa a lo que estás llamado a construir. Tener visión no es una actividad mental. Es una decisión existencial. Es elegir ver más allá de lo que tus ojos pueden ver. Es proyectarte a un lugar donde todavía no estás, y aún así caminar hacia él todos los días como si ya te perteneciera. La visión no es una idea bonita. Es una estructura emocional que te sostiene cuando nada parece avanzar. Es lo que te empuja cuando estás solo, cuando no hay resultados, cuando nadie te reconoce, cuando nadie cree en lo que estás haciendo. Es el fuego que no se apaga, incluso cuando el viento arrecia. Es el faro interno que te dice que sigas, aunque no sepas si estás cerca o lejos, aunque los demás se burlen, aunque tengas que avanzar en la oscuridad. Porque una verdadera visión no necesita aplausos. Se alimenta de propósito. No necesita certeza. Se sostiene en fe activa. Walt Disney imaginó un mundo completamente distinto cuando no tenía recursos, cuando no tenía aliados, cuando los bancos le cerraban las puertas y los críticos lo tildaban de iluso. Pero su visión era más fuerte que el rechazo.
Era más nítida que las circunstancias. Era más real que los obstáculos. Porque eso es lo que una visión poderosa hace, se vuelve más real dentro de ti que lo que estás viendo afuera. Y cuando eso ocurre, tu realidad exterior empieza a alinearse con tu mundo interior. La mayoría no avanza porque no tiene visión. Solo tiene metas sueltas. Deseos dispersos. Caprichos emocionales. Quieren algo distinto, pero no han definido hacia dónde van. Saben lo que no quieren, pero no pueden describir con precisión lo que sí quieren. Y sin dirección clara, cualquier camino parece válido, hasta que descubres que llevas años corriendo sin llegar a ningún lugar que realmente te llene. Porque moverse no es lo mismo que avanzar. Y hacer mucho no es lo mismo que construir con propósito. Tener visión no es visualizar ocasionalmente. Es vivir todos los días alineado con una imagen concreta de quien estás decidiendo ser. Es preguntarte cada mañana, ¿este paso que voy a dar está en coherencia con la vida que estoy diseñando? Es mirar tu entorno y decir, esto no me define. Esto no me limita. Esto no es el final. Esto es parte del proceso hacia lo que sí he elegido construir. Es no confundirte con la realidad temporal. Es no quedarte atrapado en la fotografía actual de tu vida. Porque sabes que no eres una foto. Eres una película. Y la escena de hoy no determina el final de tu historia. Pero sostener visión es incómodo. Porque te obliga a actuar desde la intención y no desde la emoción. Te obliga a elegir lo que es correcto, no lo que es inmediato. Te exige ser arquitecto, no turista de tu propia vida. Te pide que construyas sin garantía. Que trabajes sin resultado visible. Que camines cuando no hay señales claras. Y la mayoría no está dispuesta. Porque la visión verdadera no se acomoda al ego. Se acomoda al propósito. Henry Ford, antes de revolucionar la industria automotriz, tenía una visión: llevar un automóvil a cada hogar. Era absurdo en su época. Inviable. Imposible. Pero él no pedía permiso a las opiniones externas. Pedía permiso a su visión. Y cuando tu visión se vuelve tu única autoridad, dejas de vivir limitado por la lógica promedio. Porque lo que estás creando no tiene precedente. Y todo lo que no tiene precedente genera resistencia. Y tú, si estás llamado a más, vas a encontrar esa resistencia. Pero también vas a tener la capacidad de atravesarla, siempre y cuando no sueltes tu visión. Y aquí está la clave: la visión no es para que la vida sea más fácil. Es para que tú seas más fuerte. No es para que no te duela el camino. Es para que sepas por qué vale la pena el dolor. Es para que, cuando el miedo grite, tengas algo más grande que el miedo para escuchar. Es para que, cuando pierdas la motivación, la disciplina tenga a dónde anclarse. Porque cuando sabes hacia dónde vas, no necesitas tener energía todos los días. Solo necesitas recordar el destino. Y ese recuerdo es suficiente para dar otro paso. Solo uno más. La visión no se crea desde la comodidad. Se descubre en medio de la incomodidad. Se revela cuando estás dispuesto a parar, a escuchar, a cuestionarte, a mirar más allá de tus resultados actuales. Y cuando la encuentras, se convierte en tu filtro. En tu norte. En tu estándar. En tu sistema de guía interno. Dejas de preguntarte qué es popular. Empiezas a preguntarte qué es coherente. Dejas de buscar caminos seguros. Empiezas a construir el tuyo. Dejas de buscar qué imitar. Empiezas a decidir qué modelar. Porque ya no estás sobreviviendo. Estás diseñando. Estás liderando. Estás viviendo desde una raíz profunda. Y si aún no tienes visión, no te castigues. Pero tampoco sigas posponiéndola. No necesitas saber todos los detalles. Solo necesitas definir con valentía quién quieres ser. ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué historia quieres contar al final de tu vida? ¿Qué marca quieres dejar, aunque nadie la aplauda? Porque esa claridad, aunque parezca pequeña, es suficiente para empezar. Y el resto se revela en el camino. Tu visión no necesita ser grande. Solo necesita ser verdadera. Porque cuando es verdadera, es indestructible. Capítulo 6. Disciplina, el acuerdo silencioso con la parte de ti que no se rinde.
Disciplina no es castigo, no es autoexigencia vacía, no es esa idea distorsionada que muchos llevan como una carga insoportable, confundida con rigidez, con represión o con la obligación de ser productivo a toda costa. Disciplina, en su forma más pura, más real, más poderosa, es una decisión diaria de honrar lo que dijiste que querías construir. Incluso cuando ya no sientes ganas, incluso cuando el entusiasmo se apaga, incluso cuando la motivación desaparece y la realidad te golpea con todas las excusas, todas las distracciones y todas las justificaciones posibles para rendirte, y aún así eliges avanzar, eliges sostener, eliges mantener tu palabra. Porque la motivación es una chispa, pero la disciplina es el fuego que se mantiene encendido cuando todo lo demás se apaga, y ese fuego no es emocional, es espiritual, es identidad pura. Porque cuando tú eliges vivir disciplinadamente, estás diciendo sin palabras: yo me respeto lo suficiente como para no abandonarme cada vez que la vida se pone difícil. Y esa afirmación silenciosa tiene más poder que cualquier discurso, porque no nace de la emoción, sino del compromiso con la visión que ya definiste como tuya, con esa imagen del futuro que todavía no existe pero que tú decidiste habitar desde ahora. Andrew Carnegie no se levantaba todos los días emocionado por construir sus imperios. No tenía motivación infinita. Tenía una estructura. Tenía una razón. Tenía un sistema. Y ese sistema se sostenía con disciplina, con consistencia, con una capacidad casi inhumana de hacer lo que debía hacerse incluso cuando no era conveniente. Y no lo hacía porque fuera un ser frío y mecánico. Lo hacía porque entendía que los sueños, sin acción diaria, sin esfuerzo repetido, sin incomodidad aceptada, se diluyen en la niebla de las buenas intenciones. Y lo mismo ocurre contigo. Tu vida no va a cambiar porque tengas una gran idea, ni porque te inspires un fin de semana, ni porque digas que ahora sí. Tu vida cambia cuando tomas pequeñas decisiones disciplinadas en momentos clave. Cuando no dejas que tus emociones tengan la última palabra. Cuando tu sistema se impone sobre tu estado de ánimo. Cuando tu identidad se vuelve más fuerte que tus impulsos. La disciplina verdadera no es una imposición externa. Es una promesa interna. Es lo que haces cuando nadie te observa. Es lo que eliges cuando podrías fallarte a ti mismo y salir impune. Es lo que mantienes cuando todo en ti quiere retroceder, descansar, justificarse. Es la parte de ti que dice: aunque no tenga ganas, aunque no tenga fuerzas, aunque hoy todo esté nublado, aunque nadie me exija, yo voy a cumplir, porque yo soy mi palabra. Y aquí está el detalle que pocos entienden: no necesitas tener fuerza de voluntad infinita. Lo que necesitas es diseñar una vida en la que no dependas de la fuerza de voluntad para todo. Lo que necesitas es construir hábitos, rituales, sistemas, estructuras que te sostengan cuando tú no puedas. Porque la disciplina no es solo aguantar. Es prepararte. Es anticiparte. Es cuidar tu energía, tu entorno, tus decisiones pequeñas. Es dejar de improvisar tu camino todos los días y empezar a vivir con diseño, con orden, con intención. La gente quiere libertad. Pero confunde libertad con comodidad. Confunde libertad con hacer lo que se le da la gana. Y no hay nada más falso. La libertad real no es hacer lo que quieres cuando quieres. La libertad real es tener el control de ti mismo. La libertad real es poder hacer lo que debes hacer incluso cuando no quieres. La libertad real es elegir el camino difícil hoy para no tener que vivir con consecuencias dolorosas mañana. Y esa libertad se gana. No se hereda. No se improvisa. Se construye con disciplina. Winston Churchill, en medio del caos de la guerra, sostenía sus discursos con una fuerza que estremecía a la nación entera, y no porque estuviera inspirado cada día, sino porque había cultivado dentro de sí una voluntad a prueba de fuego, una disciplina interna que no dependía de cómo lo tratara el mundo, sino de cómo él había decidido sostenerse ante el mundo. Tú no necesitas disciplina para ser perfecto. La necesitas para ser constante. No necesitas disciplina para hacerlo todo hoy. La necesitas para hacer algo cada día. Porque crecer un 1% cada día no se trata de velocidad, se trata de no detenerse. No se trata de hacer mucho. Se trata de hacer siempre. Y eso solo lo logra quien ha convertido su crecimiento en una prioridad incuestionable. ¿Y sabes qué más es disciplina?
Es no esperar a estar motivado para actuar. Es actuar hasta que la motivación te alcance. Es no mendigar claridad. Es crear claridad a través del movimiento. Es no esperar a sentirte listo. Es convertirte en alguien que se entrena para estar listo sin importar el día. Es no construir desde la emoción del momento, sino desde la decisión consciente de sostenerte. La disciplina no es una cadena. Es una herramienta. Es un acto de amor. Es una forma de demostrarte a ti mismo que puedes confiar en ti. Es la base de la autoestima real. Porque no hay nada que te haga sentir más fuerte que saber que cumples lo que te prometes. Que no te traicionas. Que no te abandonas. Que eres alguien que se respeta lo suficiente como para vivir en coherencia con lo que dice que quiere. Y sí, habrá días donde no lo logres. Días donde caigas. Días donde falles. Y eso está bien. Porque la disciplina no es perfección. Es regreso. Es reparación. Es levantarte antes de que el abandono se vuelva una costumbre. Es mirar tus fallas sin juicio, pero sin justificarte. Es retomar el camino sin dramatizar el tropiezo. Es volver a tu centro cada vez que te alejas. Porque tú no estás aquí para construir una racha perfecta. Estás aquí para construir un carácter irrompible. Uno que no depende del calendario, ni del clima, ni de las circunstancias. Uno que se define por una sola palabra: compromiso. Capítulo 7. Acción. El lenguaje silencioso de quien está comprometido de verdad. La acción es la única evidencia real de que todo lo anterior existe. Puedes tener mentalidad fuerte, creencias empoderadas, claridad profunda, una visión poderosa. Puedes incluso haber entrenado tu disciplina como una muralla emocional, pero si no te mueves, si no actúas, si no tomas decisiones tangibles, visibles, concretas, entonces todo lo que has construido en tu mente queda en el plano de lo potencial, y la vida no responde a lo potencial. Responde a lo que haces, responde a lo que encarnas, responde a lo que eres capaz de convertir en movimiento. La acción no es solo lo que haces, es desde donde lo haces. No todo movimiento es avance, no toda actividad es progreso, no todo esfuerzo es crecimiento real. Hay quienes se pasan la vida ocupados, corriendo, cumpliendo, tachando listas, sintiéndose productivos, pero si detienes la película y les preguntas, ¿esto que estás haciendo te acerca a tu visión? No saben responder, porque se mueven desde la ansiedad, no desde la intención. Están haciendo por miedo a parar. Están construyendo sin dirección. Y eso, aunque parezca progreso, es solo otro tipo de evasión. La acción verdadera nace de la presencia. Nace de haber hecho el trabajo interno y ahora traducirlo en decisiones externas. Nace de estar tan alineado con lo que quieres que cada paso, por pequeño que sea, tiene un peso existencial. Y no necesitas hacer mucho. Solo necesitas hacer lo que dijiste que harías. Aunque nadie lo vea. Aunque no tenga un resultado inmediato. Aunque parezca insignificante. Porque crecer un 1% cada día no es escalar montañas diarias, es dar pasos sostenidos en la misma dirección, es demostrarle a la vida, a ti mismo y al universo que estás comprometido más allá del discurso. Y aquí es donde la mayoría falla, creen que actuar requiere estar motivado, pero no entienden que la acción no es la consecuencia de sentirte bien, sino el inicio de una transformación emocional, es el movimiento el que desbloquea la claridad, es el hacer lo que enciende la mente, es el paso lo que activa la fe. No estás aquí para esperar que todo esté alineado. Estás aquí para actuar aunque no entiendas todo, para dar ese paso aunque no tengas garantía, para avanzar aunque la duda esté presente. Porque en el momento en que decides moverte, estás reescribiendo tu relación con el miedo, estás dejando de ser esclavo de la pasividad, estás rompiendo el ciclo de inercia que ha paralizado a millones de personas que creen que todavía no es el momento. Y nunca es el momento. Nunca será perfecto. Nunca vas a tener toda la información. Nunca vas a sentirte completamente listo. Porque la acción no requiere permiso. Requiere decisión. Y esa decisión se renueva cada día, cada mañana, cada instante en que el cuerpo te pide comodidad y tú eliges propósito. En ese pequeño gesto de avanzar cuando podrías posponer, de hacer cuando podrías justificarte, de insistir cuando todo alrededor parece frágil, se construye el músculo invisible del crecimiento real.
Mira a cualquier persona que admires profundamente, cualquier figura histórica, cualquier creador, cualquier líder, y verás un patrón. No eran los más inteligentes, ni los más privilegiados, ni los más dotados, eran los que más actuaban. Thomas Edison fracasó más de 1000 veces en su búsqueda de una bombilla funcional, pero jamás dejó de actuar. Actuar era su respuesta a la duda. Actuar era su sistema de fe. Y esa repetición, ese movimiento continuo, era más fuerte que cualquier voz interna que le dijera que no valía la pena. Cuando tú actúas desde tu visión, desde tu claridad, desde tu disciplina, tu acción se convierte en una declaración silenciosa, poderosa, irrevocable. Esto es real para mí, y no necesitas convencer a nadie ni esperar aprobación, porque la acción coherente habla más fuerte que cualquier argumento. La acción elimina el ruido. La acción corta la confusión. La acción purifica la mente. Porque al moverte, dejas de estar atrapado en el pensamiento infinito, y comienzas a tener feedback real, aprendes, ajustas, creces. Y eso también implica que muchas veces tu acción no va a dar resultados inmediatos, muchas veces tu paso de hoy no va a mostrar frutos mañana, muchas veces vas a actuar durante semanas, meses, incluso años, sin una confirmación externa clara. Pero ese es el precio de quienes construyen cosas que valen la pena. La acción verdadera no actúa por recompensa inmediata. Actúa porque esa es la identidad que has decidido encarnar. Eres alguien que actúa. Punto. Sin dramatismo. Sin espera. Sin necesidad de sentirte perfecto. Solo actuar. Porque sabes que cada paso, aunque sea invisible, cuenta. Cada repetición construye. Cada elección diaria, aunque parezca pequeña, suma. Cada acto coherente con tu visión, aunque nadie lo aplauda, te acerca 1 milímetro más a lo que estás destinado a crear. Y si hoy no sabes por dónde empezar, empieza por moverte. Por actuar en la mínima escala posible. Por convertir tus ideas en algo tangible. Porque el 1% no ocurre en tu mente. Ocurre en tu comportamiento. No se manifiesta en lo que dices. Se manifiesta en lo que haces. Y eso, al final del día, es lo único que cuenta. Capítulo 8. Gratitud. El poder silencioso de honrar lo que ya existe mientras construyes lo que aún no está. En un mundo que te empuja constantemente a querer más, a compararte más, a exigirte más, a enfocarte en lo que falta, en lo que no has logrado, en lo que todavía no es suficiente, hablar de gratitud parece un acto ingenuo, casi débil, como si agradecer lo que tienes fuera resignarte a no avanzar más. Como si detenerte a contemplar lo que sí funciona te quitara el hambre de conquistar lo que aún no has alcanzado, pero esa idea es completamente falsa, porque la gratitud verdadera no es conformismo, no es pasividad, no es anestesia emocional. La gratitud verdadera es una práctica deliberada, lúcida, valiente, que consiste en mirar con claridad todo lo que ya tienes, todo lo que ya eres, todo lo que ya superaste, no para detenerte ahí, sino para tomar fuerza desde ahí, para no olvidar que tu camino no empezó hoy, para recordar que aunque todavía falte mucho, ya hay mucho que ha sido transformado, que ha sido elegido, que ha sido sostenido con esfuerzo, con lucha, con conciencia. La gratitud no es una emoción pasajera que aparece cuando todo va bien, es una elección de enfoque que puede cultivarse incluso cuando todo va mal, incluso cuando la incertidumbre te rodea, incluso cuando los resultados aún no llegan, incluso cuando el cuerpo está cansado y la mente quiere rendirse, y justamente por eso tiene tanto poder. Porque es uno de los pocos recursos internos que puedes activar sin depender de nada externo, porque mientras la mayoría de las personas reacciona a sus circunstancias, tú eliges responder con presencia, con mirada amplia, con una actitud que no niega el desafío, pero tampoco se arrodilla ante él. La gratitud no elimina el deseo de mejorar, lo purifica, no elimina la ambición, la ordena, no mata el impulso de crecer, lo fortalece, porque en lugar de actuar desde la carencia, desde la sensación de que todo está mal, de que siempre estás llegando tarde, de que nunca es suficiente, empiezas a actuar desde la conciencia de lo que ya ha sido logrado. Desde la confianza que te da saber que no estás comenzando desde cero, desde la dignidad de honrar tu proceso, tu historia, tus heridas, tus victorias silenciosas que nadie celebró, pero que tú sabes cuánto costaron, cuánto dolieron, cuánto te transformaron. Cuando practicas la gratitud de verdad, no como una frase bonita,
no como una idea espiritual vacía, sino como una práctica constante, intencional, profunda. Comienzas a entrenar a tu mente para ver posibilidades donde antes solo veías problemas, comienzas a abrir espacio para nuevas soluciones, para nuevos aprendizajes, para nuevas conexiones. Porque la mente agradecida no es una mente ciega al dolor, es una mente que elige no quedarse atrapada en él, es una mente que puede observar el mismo escenario que otra mente derrotada, pero interpretarlo con una narrativa completamente diferente. Henry Ford, cuando fue rechazado y ridiculizado por sus ideas de producción en masa, no se enfocó en la burla, no se hundió en la frustración, no acumuló resentimiento, él agradecía cada intento fallido, cada puerta cerrada, cada obstáculo técnico, porque entendía que cada uno de esos desafíos le estaba mostrando lo que todavía no sabía, lo que necesitaba mejorar, lo que aún no dominaba, y esa gratitud activa, esa gratitud sin romanticismo, le permitía convertir cada golpe en una lección, y cada lección en una mejora, y cada mejora en una ventaja estratégica. Y ese es el punto, la gratitud no es para sentirte bien, es para fortalecerte, es una herramienta de enfoque, una manera de dirigir tu atención hacia lo que suma, hacia lo que nutre, hacia lo que multiplica, porque si tu mente está entrenada solo para ver carencias, para quejarse, para enfocarse en lo que falta, entonces nada será suficiente, ninguna meta te dará paz. Ningún logro te dará plenitud, porque estarás operando desde un sistema emocional adicto a la escasez. Pero cuando entrenas la gratitud como un músculo, cuando la practicas incluso en los días grises, incluso cuando duele, incluso cuando parece que nada se mueve, empiezas a construir una resiliencia emocional tan profunda que ya no necesitas validación externa para saber que estás creciendo, ya no necesitas resultados inmediatos para mantener la fe en tu camino. Ya no dependes de que todo salga bien para mantener tu centro, porque has entendido que cada paso, cada tropiezo, cada silencio, cada aplauso ausente, cada madrugada difícil, todo eso también forma parte del proceso, todo eso también es digno de ser agradecido. Y aquí hay algo que nadie te dice, cuanto más agradeces, más claridad tienes, porque la gratitud silencia el ruido interno, despeja la neblina del ego, limpia la mente de juicios innecesarios, y te permite ver con más precisión quién eres, qué tienes, qué falta, y cómo puedes avanzar sin tanta fricción. La gratitud no es un escape de la realidad. Es una manera de habitarla con más fuerza. Es una manera de recuperar poder en medio del caos. No tienes que agradecer todo lo que te pasó, pero sí puedes agradecer todo lo que eso te enseñó. No tienes que fingir que no dolió, pero sí puedes elegir ver cómo te hizo más sabio. No tienes que conformarte con lo que tienes, pero sí puedes construir desde un lugar más completo, más consciente, más sereno. Porque tú no estás creciendo desde la falta. Estás creciendo desde la abundancia interna que se activa cuando eliges reconocer que, incluso sin tenerlo todo resuelto, ya tienes dentro de ti lo necesario para seguir avanzando un 1% más. Y ese 1%, sostenido con gratitud, tiene un poder inmenso. Porque no te arrastra. Te eleva. Porque no te exige. Te recuerda. Porque no te presiona. Te conecta. La gratitud es ancla y es impulso al mismo tiempo. Es pausa y es motor. Es aceptación y es revolución. Capítulo 9. Adaptabilidad, la inteligencia silenciosa de quien sabe cambiar sin perderse. La adaptabilidad no es cambiar de idea cada 5 minutos, no es vivir sin dirección, no es rendirte ante cada obstáculo ni justificarte con frases como las cosas cambiaron. Adaptarse no es renunciar, es reformular, es rediseñar, es entender que tus planes pueden romperse sin que eso rompa tu visión, que tus métodos pueden fallar sin que eso signifique que tú fallaste, que tus pasos pueden variar sin que eso implique que te perdiste, porque adaptarse, en realidad, es tener la madurez de aceptar que nada es estático, que todo se mueve, que el mundo cambia, que las reglas se reescriben, que los caminos se transforman y que si tú no te mueves con la misma flexibilidad, te estancas, te rompes, te amargas. Adaptabilidad es inteligencia en movimiento. Es capacidad de responder al entorno sin traicionarte, es saber cuándo insistir y cuándo pivotear, cuándo resistir y cuándo soltar, cuándo avanzar en línea recta y cuándo tomar una curva estratégica sin sentir que fracasaste, porque quien no sabe adaptarse, confunde rigidez con integridad, confunde lealtad a sus planes con fidelidad a su identidad, pero no son lo mismo.
Hay momentos donde para seguir siendo tú, tienes que cambiar tu forma, donde para seguir creciendo, tienes que abandonar el mapa, donde para no perder tu propósito, tienes que reinventar la ruta. Charles Darwin lo dijo sin rodeos: no sobrevive el más fuerte, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Y en esta era de información infinita, de tecnologías que evolucionan a velocidad de vértigo, de normas sociales que se reescriben cada año, de economías impredecibles, de crisis globales que nadie anticipa, si tú no cultivas una mente adaptable, una actitud flexible, una conciencia estratégica capaz de cambiar sin colapsar, entonces no importa cuán sólido sea tu plan, cuán detallado tu objetivo, cuán fuerte tu voluntad, porque te vas a romper al primer giro inesperado del entorno, te vas a quedar atrapado defendiendo ideas viejas en un mundo nuevo. Adaptabilidad no significa no tener estructura. Significa que tu estructura no está hecha de piedra, sino de acero, firme pero flexible, resistente pero moldeable, fuerte pero capaz de doblarse cuando es necesario sin quebrarse por dentro. Y esa habilidad no se aprende en los libros. Se cultiva en el fuego del error, en la incomodidad de los cambios abruptos, en el silencio posterior a un plan que ya no sirve, cuando estás ahí, solo contigo mismo, obligado a volver a pensar, a volver a decidir, a volver a empezar sin garantías. Adaptabilidad es humildad pura. Porque exige que admitas que algo no funcionó. Que lo que creíste saber, tal vez ya no aplica. Que lo que ayer era una solución, hoy puede ser una carga. Que lo que antes era tu ventaja, hoy puede ser tu obstáculo. Y esa humildad, lejos de hacerte pequeño, te hace libre, porque cuando dejas de pelear con la realidad, recuperas energía. Cuando dejas de forzar lo inforzable, te abres a lo que sí funciona. Cuando dejas de aferrarte a lo que fuiste, empiezas a construir con más coherencia lo que puedes llegar a ser. Y aquí viene lo más profundo: adaptarse no es solo cuestión de estrategia externa, es una transformación interna, porque para adaptarte no basta con cambiar lo que haces, necesitas cambiar cómo piensas, cómo sientes, cómo interpretas lo que pasa, cómo resignificas tus fracasos, cómo redefines lo que significa éxito para ti en esta nueva etapa. Adaptarte es una forma de morir simbólicamente para volver a nacer, es tener el coraje de decir: esa versión de mí ya cumplió su ciclo, y soltarla, sin apego, sin nostalgia tóxica, sin miedo a lo desconocido, sabiendo que solo quien muere muchas veces en vida puede evolucionar lo suficiente como para volverse irrompible. Y sí, adaptarse duele. Porque hay que soltar. Porque hay que reconstruir. Porque hay que reconocer que ya no eres quien eras. Pero ese dolor es noble, es limpio, es transformador. Porque no estás sufriendo por fracaso, estás evolucionando por conciencia. Porque no estás retrocediendo, estás reacomodándote para avanzar con más precisión. Porque no estás abandonando tu camino, estás rediseñándolo para que encaje mejor con tu nueva identidad. Mira la naturaleza: el árbol que no se dobla ante el viento termina quebrado. El río que no rodea las piedras se estanca. El animal que no cambia de ritmo cuando cambia el clima, muere. Y tú, como ser humano, tienes esa misma inteligencia biológica inscrita en tu alma. El problema es que te la domesticaron. Te enseñaron a seguir reglas rígidas, a mantener el plan a toda costa, a no cambiar porque ya empezaste así. Pero crecer no es seguir como empezaste. Es saber cuándo actualizarte. Cuándo cambiar de piel. Cuándo escuchar lo nuevo que está pidiendo espacio dentro de ti. Y no necesitas una crisis para adaptarte. Puedes elegir adaptarte preventivamente. Puedes observar tu vida, ver lo que ya no encaja, y decidir ajustar antes de que todo colapse. Eso también es adaptabilidad, visión anticipada, coraje de cambio, humildad de revisión. Y si lo haces desde la intención, entonces tu crecimiento deja de ser lineal y se vuelve exponencial, porque ya no estás limitado por lo que planeaste, sino potenciado por lo que estás dispuesto a transformar. Tú no eres tu plan. Tú no eres tu estrategia. Tú no eres tu calendario. Tú eres el ser que tiene la capacidad de rediseñar todo eso si es necesario. Y esa capacidad, si sabes usarla, te hace indestructible. Capítulo 10. Resiliencia, la fuerza invisible de quien transforma la herida en fundamento.
Resiliencia no es aguantar por aguantar, no es fingir que no duele, no es vestirte de fortaleza mientras por dentro te estás rompiendo, no es vivir anestesiado para no sentir el golpe, no es endurecerte hasta volverte impenetrable, no es reprimir el sufrimiento ni tragarte las emociones hasta que se conviertan en enfermedad. La resiliencia verdadera, la que marca la diferencia entre los que se quedan en el suelo y los que se levantan una y otra vez, es una fuerza interior silenciosa que no niega el dolor, lo atraviesa, que no elimina el miedo, lo contiene, que no evita el colapso, lo transforma en cimiento, porque ser resiliente no es evitar que te caigas, es volver a levantarte más lúcido, más consciente, más afinado con la persona en la que te estás convirtiendo a través de la caída. No existe crecimiento real sin resiliencia, porque todo camino con propósito, todo viaje que vale la pena, todo proceso de construcción interna y externa, implica en algún punto una ruptura, un momento en que las cosas no salen como esperabas, en que te equivocas, en que te rechazan, en que fallas, en que pierdes algo o a alguien. Y si no has desarrollado esa capa interna de resistencia emocional, esa base de solidez que no depende del resultado inmediato sino de tu compromiso con el largo plazo, entonces cada vez que algo no salga perfecto, cada vez que alguien te cuestione, cada vez que no veas progreso, vas a pensar que todo está perdido, que tú no sirves, que no vale la pena seguir, y abandonarás justo cuando estabas más cerca de tu siguiente salto. Pero la resiliencia no se construye leyendo frases bonitas ni repitiendo afirmaciones, se construye en la trinchera, en la oscuridad, en esos días donde todo duele y aún así eliges levantarte, en esas etapas donde la vida te quita todo lo que creías que necesitabas y te deja cara a cara contigo mismo, sin máscaras, sin adornos, sin atajos, solo tú, tu historia, tu verdad, tu capacidad de seguir amando lo que haces aunque el mundo parezca darte la espalda. Abraham Lincoln, antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, fracasó en los negocios, perdió elecciones, fue criticado, subestimado, rechazado, vivió duelos personales profundos, pero nunca dejó de levantarse, no porque fuera inmune al dolor, sino porque su visión era más grande que su sufrimiento. Y eso es la resiliencia, tener algo tan fuerte dentro de ti que ni siquiera el dolor puede destruirlo. Es recordar por qué comenzaste cuando ya no sabes cómo continuar. Es avanzar cuando la mente pide tregua, cuando el cuerpo está cansado, cuando la vida parece desordenada. Es esa fuerza que no grita, que no se ve, pero que sostiene, que ancla, que empuja desde adentro. El problema no es que duela. El problema es que no nos enseñaron a caminar con el dolor. Nos educaron para evitarlo, para suprimirlo, para temerlo. Pero el dolor no es el enemigo. Es una señal. Es información. Es parte del proceso. Si lo escuchas, si lo sostienes, si lo procesas con conciencia, se convierte en tu aliado más potente, en tu espejo más honesto, en tu maestro más firme. Porque el dolor bien digerido se transforma en sabiduría, en fuerza, en templanza. Pero el dolor negado se convierte en cinismo, en resentimiento, en autosabotaje silencioso. La resiliencia también es saber que no necesitas tenerlo todo resuelto para seguir avanzando. Que puedes caminar incluso roto. Que puedes construir incluso mientras sanas. Que puedes aportar valor al mundo incluso cuando tú mismo estás aprendiendo a sostenerte. Porque resiliencia no es esperar a sentirte bien para volver a moverte. Es moverte con todo el peso encima. Es accionar mientras reconstruyes tus cimientos. Es decidir que aunque las circunstancias sean adversas, tú no vas a renunciar a ti. Y sí, habrá momentos en que caigas de nuevo. Habrá días donde no puedas más. Habrá lágrimas que nadie vea. Frustraciones que no podrás explicar. Y aún así, si has cultivado la resiliencia como parte esencial de tu identidad, sabrás que ese momento oscuro no es el final, sino un túnel, y como todo túnel, tiene salida. Porque tú no eres tu caída. Eres tu regreso. Eres tu reconstrucción. Eres tu decisión diaria de no quedarte donde el dolor quiso dejarte. La resiliencia también implica perdonarte por los errores cometidos, aceptar que fallaste, que te equivocaste, que no supiste hacerlo mejor, pero que eso no te define, que puedes aprender, que puedes ajustar, que puedes volver al centro, que puedes rehacer lo que se quebró. Y cuando lo haces, cuando aceptas sin juicio, cuando te levantas sin odio, cuando avanzas sin orgullo, te das cuenta de que esa herida ya no es una debilidad.
Es tu marca de guerra. Es tu prueba de evolución. Es el recuerdo tangible de que pasaste por el fuego y saliste diferente, más consciente, más sólido, más humano. Y aquí está lo más hermoso: cuando desarrollas resiliencia real, ya no te asustan tanto los desafíos, porque sabes que tienes con qué sostenerlos. Ya no te paraliza tanto el fracaso, porque sabes que puedes volver a empezar. Ya no te derrumba tanto el rechazo, porque sabes que tu valor no depende de ser aprobado. Ya no necesitas que todo sea perfecto para seguir adelante, porque sabes que lo imperfecto también puede ser fértil si eliges aprender. La resiliencia no se trata de endurecerte. Se trata de expandirte. De hacer espacio interno para sostener más sin romperte. De ser fuerte, sí, pero también suave. Flexible. Consciente. Amoroso contigo mismo en medio del caos. Y esa combinación es lo que te convierte en alguien imparable. Capítulo 11. Aprendizaje constante. La mente que nunca se cierra evoluciona aunque todo lo demás se detenga. Aprender no es lo que haces cuando estás en una sala de clase, no es lo que haces cuando lees un libro o tomas apuntes, no es lo que ocurre solo en entornos formales ni lo que se limita a temas académicos. Aprender es una forma de estar en el mundo, una forma de mirar la vida, una actitud radical frente a cada experiencia que vives, es entender que cada conversación, cada error, cada fracaso, cada momento de incomodidad, cada duda, cada crítica, cada silencio, cada decisión, cada pérdida, cada logro, absolutamente todo lo que te ocurre tiene el potencial de enseñarte algo si estás dispuesto a recibirlo con humildad, sin defensas, sin arrogancia, sin cerrar la puerta a la posibilidad de que lo que sabes no es todo lo que hay por saber. Porque el verdadero aprendizaje comienza cuando te atreves a cuestionar tus certezas, cuando dejas de vivir desde la conclusión y empiezas a vivir desde la observación, cuando renuncias a la necesidad de tener siempre la razón y abrazas la posibilidad de estar equivocado como una puerta de entrada al crecimiento. Cuando cambias la idea de demostrar lo que sabes por la voluntad de descubrir lo que todavía no entiendes, cuando dejas de proteger tu ego y empiezas a cultivar tu evolución, y eso requiere valentía, porque no hay nada más amenazante para el ego que admitir que te falta, que te equivocas, que necesitas ayuda, que hay algo que no has visto, que hay niveles de profundidad a los que aún no has accedido. Y aquí es donde la mayoría se detiene, no por falta de inteligencia, no por falta de recursos, no por falta de oportunidades, sino porque dejan de aprender, porque creen que ya saben suficiente, porque se conforman con repetir lo que funcionó antes, porque se instalan en un modo mental rígido, cerrado, obsoleto, creyendo que el pasado les otorga autoridad permanente. Cuando en realidad, en un mundo que se transforma cada día, la única autoridad real es la capacidad de seguir adaptándose, de seguir escuchando, de seguir ajustando, de seguir absorbiendo nuevas perspectivas, nuevas estrategias, nuevas formas de pensar. Y aprender no significa estar de acuerdo con todo. Aprender significa estar dispuesto a escuchar sin reaccionar. A considerar sin defenderte. A filtrar sin prejuicio. A explorar sin sentir que estás traicionando lo que ya sabes. Aprender es exponerte al contraste. Es permitirte el choque entre ideas. Es sostener la tensión interna entre lo que creías y lo que ahora descubres. Es incomodarte a propósito, porque entiendes que esa incomodidad es la antesala de una expansión que no puedes lograr desde la comodidad intelectual. Cuando estudias la vida de cualquier gran creador, innovador o líder de impacto, encuentras un patrón inevitable: nunca dejaron de aprender. Da Vinci moría de curiosidad por todo lo que no entendía. Benjamin Franklin devoraba libros hasta el final de su vida. Elon Musk sigue estudiando campos enteros por su cuenta. Y no lo hacen por acumular datos, lo hacen porque saben que la ignorancia no reconocida es una prisión invisible, porque entienden que dejar de aprender es empezar a morir, es dejar de evolucionar, es condenarte a repetir las mismas decisiones con los mismos errores esperando resultados distintos. Y aquí está el principio más poderoso: no aprendes para saber. Aprendes para transformarte. Aprendes para expandir tu conciencia. Para ver más. Para elegir mejor. Para responder desde un nivel más alto de entendimiento. Porque el aprendizaje real no ocurre en el momento en que escuchas algo nuevo. Ocurre cuando ese conocimiento transforma tu comportamiento. Cuando lo aplicas. Cuando lo integras.
Cuando lo vives. Cuando te cambia. Y por eso no hay aprendizaje sin humildad. Porque la arrogancia bloquea la entrada. Porque si crees que lo sabes todo, no hay espacio para que entre nada. Y la humildad, lejos de ser debilidad, es una herramienta de poder, es el reconocimiento de que cuanto más creces, más te das cuenta de lo poco que entiendes, y esa conciencia no te paraliza, te libera, porque ya no necesitas parecer experto, solo necesitas ser aprendiz permanente. Y desde ese lugar, todo se convierte en oportunidad. La crítica te enseña, la duda te afila, el fracaso te revela, el feedback te corrige, la diversidad te amplía, los errores te elevan si los sabes observar con atención. Y no necesitas un maestro tradicional. Tu maestro puede ser el fracaso que todavía no has procesado. Puede ser la conversación difícil que has estado evitando. Puede ser la decisión que tomaste mal. Puede ser la voz de alguien que piensa radicalmente distinto a ti. Puede ser tu propio hijo, tu pareja, tu adversario. Porque el verdadero maestro no está afuera. Está en tu disposición interna a mirar con nuevos ojos lo que ya creías conocer. Y eso es lo que mantiene tu crecimiento un 1% más cada día, no la repetición, no la rutina vacía, sino el aprendizaje consciente, constante, silencioso, real. Es elegir cada día salir al mundo como alguien que todavía no lo ha visto todo, que todavía puede sorprenderse, que todavía quiere entender, que todavía tiene preguntas más grandes que sus respuestas. Porque ese es el secreto, las respuestas te dan seguridad. Pero las preguntas te dan evolución. Capítulo 12. Integración total, el compromiso irrevocable de no volver atrás. Llega un momento, tarde o temprano, para todo ser humano que se ha tomado en serio su evolución, en el que ya no se trata de aprender más, ni de motivarse más, ni de leer más frases, ni de buscar más fórmulas, sino de decidir, con el alma completa, sin condiciones, sin treguas mentales, que no hay retorno, que no hay excusas, que no hay plan B, que la persona en la que te estás convirtiendo no es una versión temporal, no es un experimento, no es una mejora cosmética, sino la expresión definitiva y coherente de tu esencia, de tu verdad más profunda, de tu llamado más real. Ese momento no siempre es visible desde afuera, no es dramático ni tiene banda sonora épica, pero dentro de ti lo sabes, lo sientes, lo reconoces como un cruce de umbral, dejas de ser alguien que intenta mejorar y te conviertes en alguien que ya no acepta vivir de otra manera. Ese es el momento donde integras todo lo aprendido, todo lo aplicado, todo lo perdido, todo lo ganado, todo lo roto, todo lo sostenido. Porque el crecimiento real no es lineal. No es perfecto. No es constante en forma, pero sí en fondo. No es limpio. No es cómodo. Es profundamente humano. Y es en esa humanidad, llena de contradicciones, de sombras, de retrocesos momentáneos, donde nace la transformación más honesta. Porque no eres el resultado de tus días más exitosos. Eres el resultado de tus días más difíciles, de los días donde elegiste seguir caminando con el alma abierta a pesar del miedo, a pesar del cansancio, a pesar de no tener certeza de nada más que de tu decisión de no quedarte igual. Y eso es lo que marca la diferencia. No son tus talentos, no es tu pasado, no es tu entorno, no es la suerte. Es esa voluntad interior, invisible, que no necesita que la entiendan ni que la aplaudan, porque no actúa para agradar ni para impresionar, sino porque ya no sabe vivir de otra manera. Porque entendiste, con dolor, con experiencia, con verdad, que vivir dormido no es vida. Que sobrevivir no es suficiente. Que anestesiarte con distracciones, validaciones o justificaciones es una forma lenta de morir. Y que despertar, aunque duela, aunque sacuda, aunque incomode, es lo más sagrado que puedes hacer con los años que te quedan. Así que sí, crecer un 1% cada día no suena espectacular. No se ve épico en redes sociales. No genera resultados inmediatos. Pero es la práctica más poderosa que puedes sostener. Porque te obliga a estar despierto. Te obliga a ser honesto. Te obliga a hacerte cargo. Te obliga a mirarte sin máscaras. Y te da, en silencio, sin alarde, una fuerza interna que ninguna crisis externa puede arrebatarte. No porque todo te salga bien, sino porque sabes cómo avanzar incluso cuando todo sale mal. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad.
Estás leyendo esto porque en algún lugar dentro de ti ya hay una decisión tomada, una voz que no se va, una semilla que no se puede desplantar. Lo sabes. Lo sientes. Has cambiado. No por lo que sabes, sino por lo que ahora estás dispuesto a hacer con lo que sabes. Porque el conocimiento es potencial, pero la acción es destino. Y tú estás aquí para dejar una marca, no en el mundo entero, tal vez, pero sí en tu historia, en tu círculo, en tu familia, en tu cuerpo, en tu alma, en el espacio que ocupas. No para impresionar, sino para honrar. Para vivir en coherencia. Para mirar atrás, algún día, y saber que diste la mejor versión que podías, que lo intentaste de verdad, que caminaste con intención, con propósito, con claridad, aunque nadie lo viera, aunque no fuera perfecto, aunque fuera difícil, porque entendiste que cada paso contaba, que cada día importaba, que cada 1% era real. Así que no busques más señales. No esperes más condiciones. No idealices más el momento perfecto. Ya estás en él. Estás aquí. Y este instante, este ahora donde respiras, donde decides, donde eliges no apagar tu fuego interno, puede ser el punto de no retorno, el punto donde te juras a ti mismo que ya no vuelves a tu vieja versión, que ya no vas a traicionar tu camino por miedo, que ya no vas a dudar de tu poder por los errores que cometiste antes. Este es el instante donde dejas de vivir dividido. Donde cierras el ciclo de los intentos a medias. Donde integras tu mente, tu cuerpo, tu historia y tu alma en un solo movimiento, avanzar. Un 1% más. Cada día. Aunque no se note. Aunque no se vea. Aunque no se entienda. Porque tú sí sabes lo que estás construyendo. Y eso basta.